En el extenso y complejo entramado de la historia bíblica, pocas figuras resuenan con tanta intensidad y profundidad como la de Jacob. Su vida, cargada de luchas constantes, promesas divinas y profundas transformaciones personales, se presenta como una epopeya única en sí misma, una narrativa rica en significado que captura no solo la redención individual, sino también el largo y tortuoso camino hacia la obtención de la bendición divina. Jacob, más que simplemente ser uno de los patriarcas más venerados y grandes del pueblo de Israel, representa un símbolo poderoso de la persistencia y la determinación humana frente a las innumerables adversidades y desafíos que la vida pone en su camino. Sin embargo, más allá de su papel en la formación de una nación, Jacob se destaca como una figura que encarna, en lo más profundo de su ser, la lucha constante del hombre no solo contra sus propios miedos y debilidades, sino también frente a la inmensidad y el poder de Dios mismo, a quien desafía y enfrenta a lo largo de su vida en busca de propósito y bendición. Desde el principio de su existencia, la vida de Jacob estuvo destinada a estar marcada por el conflicto y la lucha. Incluso antes de su nacimiento, ya combatía en el vientre de su madre, Rebeca, con su hermano gemelo, Esaú. Esta lucha prenatal no era un mero episodio de agitación física, sino una señal profética de lo que vendría en el futuro entre estos dos hermanos. Mientras Rebeca, preocupada por lo que estaba sucediendo en su interior, consultaba al Señor sobre esta agitación interna que experimentaba, Dios le reveló una profecía de gran importancia que definiría el destino de sus hijos y el curso de la historia. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras proféticas no solo indicaban la rivalidad entre los 2 hermanos, sino que también marcaban el inicio de una historia que tendría implicaciones mucho más grandes en el desarrollo de las naciones que descenderían de ellos. Al llegar el momento del nacimiento, Jacob, cuyo nombre significa el que agarra el talón o el suplantador, emergió aferrado al talón de Esaú, un detalle aparentemente pequeño, pero lleno de simbolismo. Este gesto de Jacob al nacer, aunque podría haber sido visto como una coincidencia, resultó ser una metáfora poderosa que presagiaba la rivalidad continua y las luchas que definirían la relación entre los 2 hermanos a lo largo de sus vidas. Esaú, al ser el primogénito, era un cazador fuerte, rudo y un hombre de acción que disfrutaba de la vida al aire libre, con una personalidad directa y enérgica. Por otro lado, Jacob, en claro contraste, era más tranquilo, astuto y reflexivo, prefiriendo la vida más serena cerca de las tiendas familiares, donde solía estar bajo el cuidado especial de su madre, Rebeca, con quien mantenía una estrecha relación. Este contraste entre los 2 hermanos no solo definía sus personalidades, sino que también anticipaba los conflictos y tensiones que surgirían entre ellos a lo largo de sus vidas. La vida de Jacob es una clara demostración de su astucia y determinación inquebrantable. En un día en particular, Esaú, su hermano, regresó exhausto y hambriento después de una ardua jornada de caza en el campo. Desesperado y agobiado por el hambre, Esaú pidió a Jacob un plato del guiso que éste había preparado. En ese momento, Jacob, siempre perspicaz y con una mente calculadora, vio una oportunidad única. Con precisión y frialdad, le propuso a Esaú un trato que cambiaría el curso de sus vidas. Le ofreció el guiso a cambio del derecho de primogenitura de Esaú, un derecho que le confería una bendición especial y la herencia familiar que correspondía al hijo mayor en la cultura de la época. Esaú, en su agotamiento físico y mental, sin apreciar plenamente el valor de lo que estaba en juego, menospreció su derecho de primogenitura. En ese estado de debilidad momentánea, accedió al trato y vendió su derecho a Jacob a cambio de un simple plato de comida. Lo que en apariencia fue una transacción trivial entre 2 hermanos, en realidad tendría repercusiones trascendentales en el devenir de la historia. Este intercambio, aunque sencillo en apariencia, no fue un mero acto de oportunismo por parte de Jacob, sino un momento cargado de un profundo simbolismo y consecuencias cósmicas. En la cultura antigua, el derecho de primogenitura no era solo una cuestión de herencia material, sino que también conllevaba una bendición espiritual de gran importancia. Al obtener este derecho de primogenitura, Jacob se aseguró no solo una mayor porción de la herencia familiar, sino también la bendición especial reservada para el primogénito, lo que en esencia significaba tomar el lugar de Esaú en el linaje espiritual que conectaba con las promesas divinas dadas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Este acto, aparentemente simple, fue un paso crucial en el camino de Jacob hacia la obtención de la bendición que marcaría su destino y el de sus descendientes. Sin embargo, el destino de Jacob no se cumpliría plenamente hasta que su madre, Rebeca, interviniera con un plan atrevido y audaz. Isaac, su padre,
ya anciano y casi ciego, había decidido otorgar la bendición del primogénito a Esaú, su hijo mayor, antes de morir. Esta bendición, en la tradición de la época, era de suma importancia, ya que implicaba no solo la prosperidad material, sino también una especial protección divina y el dominio sobre los demás hermanos. Rebeca, consciente de la profecía que había recibido del Señor cuando sus hijos aún estaban en su vientre, sabía que Jacob, y no Esaú, debía ser el destinatario de esta bendición crucial. Con esto en mente, Rebeca ideó un plan detallado para asegurarse de que Jacob recibiera la bendición de Isaac en lugar de Esaú. Mientras Esaú estaba en el campo cazando para preparar un banquete para su padre, como Isaac le había pedido, Rebeca rápidamente preparó una comida para que Jacob la llevara a su padre, haciéndola pasar por la casa de Esaú. Pero había otro detalle a considerar: Esaú era un hombre velludo, mientras que Jacob tenía la piel suave. Para superar esta diferencia, Rebeca cubrió a Jacob con pieles de animales en los brazos y el cuello, de modo que cuando Isaac, ya incapaz de ver, lo tocara, pensara que estaba acariciando a Esaú. Jacob, disfrazado de su hermano, se presentó ante su padre, llevando la comida que su madre había preparado. Isaac, al escuchar la voz de Jacob, sintió cierta duda, ya que reconoció que no sonaba como Esaú. Sin embargo, cuando tocó la piel velluda de Jacob, cubierto con las pieles, y olió el aroma de las ropas de Esaú que Jacob también llevaba, se convenció de que era su hijo mayor quien estaba frente a él. A pesar de sus dudas iniciales, Isaac pronunció la bendición sobre Jacob, otorgándole no solo prosperidad y riqueza, sino también el dominio sobre sus hermanos y la promesa de protección divina, asegurándole un lugar prominente en la continuación de la promesa hecha por Dios a Abraham y a Isaac. Cuando Esaú regresó del campo y se dio cuenta del engaño, su furia fue incontenible. No solo había perdido su derecho de primogenitura a manos de Jacob en un trato anterior, sino que ahora también había sido despojado de la bendición más importante que un padre podía otorgar a su primogénito. En su ira y desesperación, Esaú juró vengarse de Jacob y matarlo tan pronto como falleciera su padre. La amenaza de Esaú era real, y Rebeca, temiendo por la vida de su hijo favorito, intervino una vez más para protegerlo. Consciente del peligro inminente, Rebeca decidió enviar a Jacob lejos, bajo el pretexto de que debía encontrar una esposa entre sus propios parientes en la tierra de su tío Labán, en Harán. De esta manera, Jacob se vio obligado a huir de su hogar, dejando atrás a su familia y la tierra que conocía, embarcándose en un viaje que lo llevaría a nuevos desafíos y experiencias que continuarían moldeando su carácter y su destino. En su huida hacia un destino incierto, Jacob llegó a un lugar desolado al caer la tarde. Exhausto por el viaje y sintiéndose solo en el vasto desierto, tomó una piedra que encontró en el suelo y la utilizó como almohada. Al acomodarse en su improvisado lecho, se quedó dormido profundamente. Durante esa noche, Jacob experimentó una visión que cambiaría el curso de su vida de manera trascendental. En su sueño, vio una escalera impresionante que se alzaba desde la tierra hasta el cielo. En esta escalera, ángeles subían y bajaban, realizando un movimiento continuo entre el cielo y la tierra. Este espectáculo celestial fue acompañado por una manifestación directa del Señor, quien se encontraba en la cima de la escalera. El Señor habló a Jacob desde esa posición elevada y le hizo una promesa solemne y grandiosa. Dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra». Esta declaración no solo confirmaba la continuidad de la promesa hecha a sus antepasados, sino que también garantizaba a Jacob un lugar especial en la historia de su pueblo y del mundo. Al despertar, Jacob quedó profundamente impactado por la intensidad y el significado de la visión que había tenido. Reconoció que el lugar donde había pasado la noche era sagrado y digno de una respuesta adecuada. Como señal de su asombro y gratitud, Jacob erigió un altar en el lugar de su visión, y lo nombró Betel, que significa casa de Dios. En ese acto de adoración, Jacob hizo un voto solemne ante el Señor. Prometió que si Dios lo protegía en su viaje y lo traía de regreso sano y salvo a su tierra natal, él serviría fielmente al Señor y le daría una 10ª parte de todo lo que recibiera en el futuro como una muestra de su devoción y agradecimiento. Este compromiso no solo reflejaba su fe en las promesas divinas, sino también su reconocimiento de la soberanía de Dios sobre su vida y su destino. Al llegar a Harán, Jacob se encontró profundamente atraído por Raquel, la hija menor de su tío Labán.
En su deseo de casarse con ella, Jacob solicitó la mano de Raquel, ofreciendo trabajar durante 7 años para Labán como el precio de su matrimonio. Labán aceptó el trato, y Jacob, con gran esfuerzo y dedicación, completó los 7 años de trabajo que había prometido. Sin embargo, al finalizar el tiempo acordado, Labán, utilizando su astucia, engañó a Jacob al entregarle a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Este acto de engaño dejó a Jacob furioso y decepcionado, ya que había trabajado arduamente con la esperanza de casarse con la mujer que amaba. A pesar de su enojo y frustración, Jacob estaba decidido a no renunciar a su amor por Raquel. Aceptó trabajar otros 7 años adicionales para Labán con el propósito de poder finalmente casarse con Raquel. Este nuevo acuerdo reflejaba su firme determinación y su amor inquebrantable por ella. Durante su tiempo en Harán, Jacob no solo trabajó para cumplir su promesa, sino que también estableció una familia expandida. Tuvo hijos con Lea, con Raquel, y con sus 2 siervas, Bilha y Silpa. Estos hijos, que nacieron durante su estancia en Harán, serían conocidos posteriormente como los patriarcas de las 12 tribus de Israel, cimentando el legado de Jacob como el progenitor de una gran nación. Además de su éxito en el ámbito familiar, Jacob también prosperó considerablemente en términos materiales. Acumuló grandes riquezas y una abundante cantidad de ganado, fruto de su arduo trabajo bajo el contrato con su astuto tío Labán. Jacob también se convirtió en un hábil manipulador en el negocio de la cría de ganado, utilizando técnicas de selección genética que eventualmente le permitieron superar a Labán en astucia y prosperidad. Así, Jacob logró una notable prosperidad personal y económica, además de asegurar su lugar en la historia bíblica como un hombre de gran ingenio y perseverancia. Después de muchos años de trabajo arduo y dedicación en Harán, Jacob sintió que había llegado el momento de regresar a la tierra de su padre. Este retorno era inevitable, pero también le traía una gran preocupación. Sabía que al volver a Canaán, tendría que enfrentarse a su hermano Esaú, a quien había engañado en el pasado. El miedo y la incertidumbre sobre cómo sería recibido por Esaú lo invadían profundamente. Para mitigar el impacto de su regreso y tratar de aplacar la posible ira de su hermano, Jacob decidió enviarle una serie de regalos por adelantado. Estos obsequios eran una tentativa de reconciliación, una manera de suavizar el terreno antes de su encuentro. Durante su viaje de regreso, mientras se acercaba a la región cercana al río Jaboc, la noche trajo consigo una oscuridad profunda y misteriosa. Fue en esta noche que se produjo uno de los episodios más significativos y épicos de la vida de Jacob. Mientras estaba solo en ese entorno sombrío, un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Esta confrontación no era una lucha común o meramente física, que era una batalla de dimensiones cósmicas, una confrontación entre lo divino y lo humano. La intensidad del combate aumentó a medida que avanzaba la noche. Jacob pronto se dio cuenta de que no estaba enfrentándose simplemente a un hombre ordinario, sino a un ser celestial. La lucha fue feroz y agotadora. En un momento crucial, el ser celestial tocó la cadera de Jacob, dislocándola y provocándole un dolor intenso. A pesar de esta severa lesión, Jacob no soltó al adversario. Con una tenacidad y determinación extraordinarias, se aferró al ser celestial y le exigió que lo bendijera. A pesar de la adversidad y el dolor, Jacob proclamó audazmente: «No te soltaré hasta que me bendigas». El ser celestial, conmovido por la perseverancia y la valentía de Jacob, accedió a su demanda. Le otorgó una bendición y le cambió el nombre, diciendo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Así, Jacob dejó de ser conocido como el suplantador y pasó a ser Israel, el patriarca de una nación que más tarde sería conocida como el pueblo de Dios. Este nuevo nombre no solo reflejaba la victoria espiritual de Jacob, sino que también marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la historia de su descendencia y en el destino del pueblo que llevaría su nombre. Después de esto, llegó el momento en que Jacob se reunió con su hermano Esaú. En lugar de encontrarse con la esperada venganza y el resentimiento que temía, Jacob se sorprendió al descubrir que Esaú había sido tocado por un espíritu de reconciliación. Esaú lo recibió con un abrazo cálido y sincero, y ambos hermanos se desbordaron en lágrimas de emoción, poniendo así un final a años de enemistad y conflicto. Este encuentro fue un testimonio de cómo Dios había guiado los corazones de ambos hermanos hacia la paz y la armonía, transformando lo que podría haber sido una confrontación en un momento de profunda reconciliación y unidad.
Jacob continuó su vida con una relación más profunda y significativa con Dios, habiendo tenido el privilegio de haber visto el rostro de la divinidad misma durante su lucha en el río Jaboc. La historia de Jacob, también conocido como Israel, es una narración de lucha y redención, llena de encuentros divinos que revelan el poder transformador de Dios en la vida de los seres humanos. Desde el momento de su nacimiento hasta el final de su vida, Jacob simboliza la lucha constante del ser humano por encontrar a Dios, una búsqueda que a través de sus pruebas y tribulaciones, revela las bendiciones más grandes y profundas. El legado de Jacob perdura a lo largo de la historia, continuando las promesas hechas a su abuelo Abraham y transmitiéndolas a través de su descendencia. Su vida es un testimonio vibrante del poder de la fe, la persistencia y la voluntad divina, resonando a lo largo de los tiempos como una prueba del impacto transformador de la fe en la vida de aquellos que buscan a Dios y perseveran en su búsqueda. La historia de Jacob, con todas sus complejidades y desafíos, sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza sobre cómo la fe y la persistencia pueden llevar a la revelación de las mayores bendiciones. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la vida de Jacob. Esperamos que su historia te haya inspirado tanto como a nosotros. Jacob nos enseña que sin importar los desafíos que enfrentemos, la fe y la perseverancia pueden guiarnos hacia un futuro lleno de promesas. Gracias por acompañarnos en esta travesía. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Si te gustó este contenido, dale un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de bendiciones.